Buenos días, iglesia, ¿cómo están esta mañana? Ustedes ahí tomaron café, ¿no? Y tacos y todo lo demás. Buenos días. Ahora sí. Bueno, pues mi nombre es Lucho Santa Fe. Para los que no tienen la oportunidad todavía de que nos hemos conocido, es un gusto, un privilegio una vez más poder compartir con ustedes la palabra de Dios. No crean que es fácil, es verlos a ustedes allá así sentaditos todos bonitos y uno aquí siempre es intimidante, un poquito de a uno le tiemblan las piernas aunque no crean. Entonces, para romper el hielo yo tengo hoy, necesito que ustedes me ayuden técnicamente, porque para que entremos en calor, como diríamos por ahí. Así que lo primero que vamos a hacer esta mañana es, yo voy a tener unas imágenes aquí en la pantalla. Por favor, responda lo que primero se le viene a la mente, ¿ok? Solamente necesito que responda. Van a hacer un par de imágenes para que ustedes me ayuden aquí a debatir. De antemano les pido disculpas, yo sé que ya pasó el mundial, yo sé que ya pasó todo lo de fútbol, pero realmente es imposible no hablar de fútbol. Como hombre, no, es imposible no poder seguir hablando del mundial, de lo que pasó y seguir con esa tónica. Así que, pues habiendo dicho eso, creo que comencemos. A ver si están despiertos, si no están despiertos, cómo llegaron. Viene la primera, y aquí viene el debate del siglo. El debate del siglo. ¿Quién es mejor? ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Los que dijeron Cristiano Ronaldo están mal, muy mal, no hay discusión alguna aquí. Messi, definitivo. A ver, la siguiente. ¿Real Madrid o Barcelona? Aquí solamente hay uno, aquí yo solo conozco a uno del Real Madrid y hoy no trajo la del Madrid, gracias a Dios. Se está corrigiendo ese muchacho. Aquí no hay discusión alguna, el Barcelona definitivamente, no podemos decir nada. A ver la siguiente, a ver cómo les va. A ver aquí. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? Bárbaro. Uy. Yo no quiero sonar mal, pero ¿saben una famosa frase que escuchamos de uno de nuestros pastores mexicanos? Es muy argentina. Bárbaro, che, bárbaro. Eso es argentino, no me digan que no. A ver la siguiente. Costa Rica o Guatemala. Ahorita sí tenemos guatemaltecos en la mañana. Muy bien, ¿cierto? Eso A ver, esta me gusta mucho, por favor, paz. La siguiente. Colombia o Venezuela. Patrias hermanas, pero oye, esto es un clásico ahí. A ver la siguiente, pues. ¿Estados Unidos o Canadá? Porque Canadá es un buen país, no podemos saber. Y no puede hacer falta esta, por favor. Tranquilos, control. Cuidado porque aquí hay mitad de México y mitad de Colombia, así que no se van a pelear, por favor. Esto debería ser equitativo, este es aquí unidad, aquí no hay discusión. A ver, yo tengo que ser honesto, esta la hice pensando en alguien que ya se acaba de reír, los viejitos, los que ya tenemos más de 30. A ver esta. ¿Soda Stereo o Caifanes? Oye, Caifanes es de México, Soda Stereo de Argentina, ya de rivalidades. Y esta sí es para los más jóvenes, los de 20 años para arriba, muy bien saben de esto. A ver, la siguiente. Menudo o Timbiriche. Y aquí ya no hay más imágenes, tranquilos, no se preocupen. Vizca el Barça, los que no son del Barça. Pero aquí la lista podría seguir y seguir y seguir y seguir. Yo quería tantear el terreno y acá podríamos entrar en debate y discusión basados en nuestras raíces, nuestros gustos, nuestras preferencias. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esto?
que cuando nos detenemos a mirar más a fondo, cuando nos detenemos a mirar qué vibras, qué sentimientos nos acogen cuando vemos este tipo de imágenes, cuando queremos apoyar a un equipo o a un grupo y lo que conlleva este tipo de comparaciones o rivalidades, si es que se les pudiera llamar de esa forma, encontramos ahí muy en el fondo de nuestro corazón, en lo que está muy arraigado dentro de nosotros, algo que se llama el orgullo. El orgullo. Y sabes, al indagar y ver nuestras banderas y nuestros equipos, no podemos evitar sentirlo. Y es que el orgullo muchas veces se disfraza o se manifiesta de varias maneras en nuestras vidas. En algunas áreas de una forma más notable que en otras. Es más, si decimos que no somos orgullosos, ya estamos siendo orgullosos ahorita mismo. Si tú te dices a ti, no, yo no soy orgulloso, ya estás siendo orgulloso al responder de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque todos somos orgullosos de una u otra forma. Todos. No se escapa ninguno que no sea orgulloso. Y aquí quiero aclarar algo, y es que no que yo me las sepa todas, no que yo no sea orgulloso, no. Por el contrario. Al estudiar este tema, tengo que ser sincero que luché en mi corazón. Tengo que ser sincero que me autojustifiqué múltiples veces. Tengo que contarte que lloré dándome cuenta de situaciones de orgullo en las que había caído, de orgullo que estaba en mi vida. Tuve la oportunidad de analizar victorias en esta área del orgullo. Tuve también la oportunidad de analizar derrotas y las luchas que todavía estoy teniendo en cuanto al orgullo. Es más, me pregunté múltiples veces si debía hablar del tema o no. Dije, no quiero hablar del tema, es un tema muy delicado. Y por casi 30 días, cada vez que salía a correr, el Señor me traía los pasajes a la mente, me traía las historias a la mente. Me decía, sí, habla del tema, háblalo. Así que el Señor confirmó una vez más que, una y otra vez, no fue una, pero múltiples veces en que estuve luchando con esto. El Señor confirmó que sí, que debía hablar del tema. Y al final de todo mi estudio, cuando estaba estudiando, concluí con esa verdad. Y esta es la idea central del mensaje de hoy. Te la quiero dar de entrada. Concluir lo siguiente, que el orgullo siempre va a estar presente en nuestras vidas, siempre. La diferencia está en cómo respondemos a él. Podemos luchar y someter el orgullo, o podemos alimentarlo. Siempre vamos a tener orgullo, pero la diferencia es cómo respondes al orgullo que tienes. ¿Lo sometes a Cristo y luchas con él? ¿O lo alimentas? Esa es la pregunta. Y para desglosar esta verdad central vamos a ver 3 puntos. El primero que vamos a ver es el engaño del orgullo. ¿Cómo se esconde el orgullo? ¿Y dónde inició? Después vamos a ver la batalla. ¿Cuál es la batalla del orgullo? El orgullo va en contra de Dios y de su corazón. Esa batalla constante que hay entre el orgullo y Dios. Pero tercero vamos a ver la solución. Porque Dios siempre nos da la solución. Jesús se hizo siervo para darnos ejemplo. ¿Y aquí vamos a hacer? Y aquí viene el título del mensaje. ¿Quién gobierna tu corazón? El peligro oculto del orgullo. Quiero que te hagas esa pregunta. ¿Quién gobierna tu corazón? El peligro oculto del orgullo. Y sabes, hablar del orgullo es un tema profundamente delicado y sensible. Créame. Está uno caminando en piedras calientes. ¿Por qué? Porque puede confrontar, puede enojarte, puede justificarte. Múltiples acciones que pueden pasar al hablar de esto. Lo más delicado, y el que vemos aquí en la palabra, es que el orgullo es muy delicado y es peligroso porque nos ciega, que puede cegarnos. Y ese es el más peligroso de todos. Y este fue precisamente la raíz de este pecado. ¿Saben con quién inició este pecado del orgullo? Con Satanás. ¿Sabes que Satanás, antes de ser el adversario de Dios, era conocido como Lucifer, que significa portador de luz? Satanás era un ángel, era el más grandioso de todos los querubines. Ezequiel 28, ahorita vamos a leer el pasaje, dice que Lucifer era el sello de la perfección. Estaba lleno de sabiduría, era totalmente hermoso. Dice que era lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era un querubín perfecto y ungido.
Y el pecado de Satanás o de Lucifer no entró por una tentación externa, algo que pasara fuera de él. ¿Sabes cómo se inició el orgullo? Por una corrupción interna de su corazón. Se corrompió su corazón y la caída comenzó en el momento exacto en que él dejó de contemplar la gloria de Dios, porque él estaba con Dios, y cuando Lucifer dejó de contemplar la gloria de Dios y empezó a contemplar su propia gloria. Ahí empezó el orgullo. Cuando Lucifer quitó los ojos de la gloria de Dios y empezó a contemplar lo hermoso que era. Y se miró al espejo y dijo, mira cuán hermoso soy, cuán grande soy, mira quién soy. Y ahí es donde empieza el problema del pecado. Mira lo que dice Ezequiel 28, quiero que me acompañes ahí, Ezequiel 28, 15 al 17. Si tienes tu Biblia la puedes abrir, si la puedes prender, y si no, va también a estar ahí en la pantalla. Pero mira cómo empieza Ezequías. Él nos da, aquí el Antiguo Testamento nos da en varias profecías pinceladas, nos cuenta un poco de quién era Satanás. Mira lo que dice: eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Y el versículo 17 mira lo que dice: tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Aquí nos dice el texto de que Satanás era intachable, era perfecto, pero el orgullo de su propia belleza y esplendor lo llevó a la caída. La Reina Valera en este versículo me gusta cómo habla, porque dice el versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Sabes? Satanás empezó a creer que la belleza era un mérito propio y no un reflejo de la luz de Dios. Él creyó que lo que en él era, su belleza y toda su hermosura, su perfección, era un mérito propio de él y no un reflejo de la luz de Dios. Y sabes, y es que aquí el orgullo podemos aplicar a nuestra vida. El orgullo nace cuando nos enamoramos de nuestros propios dones, talentos o virtudes que Dios nos ha dado. Nace cuando nos enamoramos de nuestros propios dones, talentos o virtudes que Dios nos ha dado y olvidamos que el Creador fue el que nos los dio. ¿Sabes? Cuando tú piensas o cuando pensamos, porque esto me pasa a mí también, de que lo que somos, de que nuestra inteligencia, de que terminamos nuestra carrera de ingenieros, de que estudiamos en cierto lugar, de que trabajamos en cierta compañía, de que tenemos ciertas cosas, y empezamos a creer que todos esos talentos, esas virtudes, esas cosas que Dios nos ha dado, esas habilidades, fueron por nuestra propia cuenta, fueron porque somos muy inteligentes. Y empezamos y no reconocemos que vienen de Dios. Ahí es donde empiezan a hacer el orgullo. Y Satanás, su rebelión se dio por el síndrome del yo. El síndrome del yo. Isaías 14 dice que nos da un poquito una mirada de lo que era el corazón de Satanás. Dice Isaías 14 de la Reina Valera, dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, en los lados del abismo. Y sabes, Isaías nos pinta cuál era el corazón realmente de Satanás, el síndrome del yo. Mira lo que dice Satanás: subiré al cielo, yo subiré al cielo. Dice: yo levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, dijo. Después dice: yo me sentaré en el monte de la asamblea. Yo subiré sobre las alturas de las nubes. Yo seré semejante al Altísimo. Y este síndrome del yo que lleva al orgullo no es simplemente que yo quiero ser un poquito mejor. Satanás no pensó: yo quiero ser un poquito mejor, yo me quiero acercar un poquito a Dios, yo quiero parecerme un poco más a Dios.
¿Sabes? Satanás quería tomar el lugar de Dios. Satanás sencillamente quería ser Dios. Satanás no quería servir como un querubín. Satanás no quería gobernar a la par de Dios. Satanás simplemente quería quitarle el trono a Dios y sentarse en el trono y decir, aquí estoy. Quitarle el lugar a Dios. Y es lo mismo, hermanos, que pasa con nuestro orgullo en nuestros corazones. Es la misma réplica cuando nosotros en nuestro corazón no cedemos a Dios en las cosas que sabemos que Dios nos está pidiendo. Cuando sale muchas veces nuestro yo a relucir, que por lo general, siendo honestos, pasa múltiples veces. Cada vez que damos lugar a actividades que nos están complaciendo a nosotros, pero quitándole el lugar a Dios en nuestra vida, ahí estamos tomando el mismo corazón que Satanás. Cuando queremos gobernar nuestra vida como nosotros queremos y dejar a un lado a Dios y darle el trono, darle su lugar en nuestro corazón, ahí estamos teniendo la misma actitud que tenía Satanás. El orgullo de Satanás simplemente empezó, ¿por qué? Por la grandeza de su belleza. Y alteró, cuando Satanás dejó que el orgullo entrara, alteró toda su naturaleza. Toda su naturaleza. Era un querubín angelical, pero cuando pecó, cuando dejó el orgullo en su corazón, perdió su propósito. Perdió lo que él era. Ya dejó de ser, él era creado ¿para qué? Para reflejar la luz de Dios. Pero al buscar su propia gloria, pues simplemente se convirtió en tinieblas. Ahora es el príncipe de las tinieblas. Satanás se volvió el acusador. Al no poder derrotar a Dios, Satanás se dedicó a destruir ¿qué? La creación perfecta de Dios, que era la humanidad. Entonces ahora, ¿por qué Satanás nos acusa? Porque Satanás es el acusador, porque él no soporta que Dios esté ahí en el trono. No soporta que él tenga hijos e hijas que lo adoren, que quieran vivir conforme a su propósito. Y Satanás está acusando, nos dice la palabra, que nos acusa delante de Dios. Pero gloria a Dios que Jesucristo ya pagó el precio por eso. No tenemos que lidiar con ese tema. Pero ¿sabes qué? Él es el que más me impactó de Satanás, que quedó ciego. Y Satanás, el orgullo de Satanás, lo cegó tanto que está convencido, se convenció y sigue convencido de que él puede ganarle la guerra al creador del universo. Satanás sigue pensando que le puede ganar la batalla a Dios. Él sigue pensando que puede ganar. Él no se ha dado cuenta. Yo creo que Satanás ve las escrituras y ve que Cristo ya pagó el precio y ve lo que va a pasar en él en el futuro, pero está tan cegado por su propio pecado que él no puede ver y no puede entender de que ya no puede hacer nada, de que ya está fuera y está cegado por su propio orgullo. Y aquí a veces podríamos pensar que nosotros nunca queremos ocupar el lugar de Dios, ¿cierto? Sin embargo, ojo, porque el orgullo es un enemigo muy silencioso. Y cada vez que tú y yo decimos en nuestro corazón, yo quiero hacerlo a mi manera, Dios. Yo quiero hacerlo a mi voluntad, Dios. Yo considero que mi vida tiene que ser de esta manera. Yo considero que mi relación en mi matrimonio es de esta manera. Yo considero que mi actitud y mi compromiso con mi trabajo es de esta manera. Y no como tú lo dices en tu palabra. Entonces, cada vez que nosotros ponemos nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios, es sencillamente porque, siendo honestos, queremos sentarnos en el trono y gobernar nuestra vida como nos place. Nos cuesta mucho dejar que Cristo, que Dios gobierne realmente nuestro corazón. Por eso yo les hago esa pregunta. ¿Quién está gobernando realmente nuestro corazón? ¿Quién? Ahora, después de haber visto el origen del orgullo, de dónde realmente se inició, el daño que puede hacernos al alimentarlo, porque si lo alimentamos, nos va a hacer daño porque es un enemigo silencioso. Ahora quiero que veamos el primer punto, el engaño. ¿Cómo se esconde el orgullo? Es lo que dice Proverbios 16:18. Dice que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes que la caída. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes que la caída. Aquí podríamos hablar de, que yo puse aquí en mis notas, el síntoma de la autosuficiencia. El orgullo, ¿sabes qué pasa? En muchas ocasiones no se presenta como algo malo. Usualmente
lo tendemos a llamar, es que yo quiero ser independiente, yo quiero ser autosuficiente. Cuando nos engañamos a nosotros mismos y creemos que todo lo podemos hacer, que no necesitamos ayuda de nadie para resolver nuestros problemas, que no necesitamos oración de nadie, de nuestros hermanos que están con nosotros, que podemos resolver cada aspecto de nuestra vida de nuestra manera, ahí nos estamos engañando, estamos siendo orgullosos. Y tú le preguntas a alguien, ¿cómo está tu vida? Y siempre es, todo bien, nunca nada mal. ¿Realmente es nunca nada mal? Pero nos hemos creído en nuestra mente que somos autosuficientes, que podemos solucionar las cosas a nuestra manera, que podemos ser independientes, que no necesitamos de pedirle oración a nadie, que no necesitamos compartir con nadie nuestras luchas, que podemos solucionarlas solo. Y nos engañamos a nosotros mismos y ahí se esconde el orgullo. ¿Sabes quién hizo esto? El apóstol Pedro. ¿Ustedes han visto la historia del apóstol Pedro? El apóstol Pedro era el apóstol que más estaba ahí, el líder de todos los apóstoles. Era el que siempre estaba ahí al frente. No le tenía miedo a arriesgarse, no tenía miedo a nada. ¿Quién fue el primero que saltó de la barca? Vimos la vez pasada. Pedro, ¿no? Salió a caminar sin miedo. ¿Qué más hizo Pedro? No sacó la espada y fue y le cortó una oreja a uno de los soldados que iban a arrestar a Jesús. Claro que sí. Y lo vemos ahí liderando. Pero un acto muy notable de Pedro, el más notable, fue cuando Pedro le dijo a Jesús que no quería que le lavara los pies. Dice que Jesús iba a lavar los pies a los discípulos y Pedro dijo, no, a mí no me lave los pies, sino lávame todo el cuerpo. ¿Serio, Pedro? Ahí empezamos a ver su orgullo. Después en Marcos 14 hay unos versículos que nos muestran realmente lo que pasaría con Jesús y con Pedro. Y mira lo que dice Marcos 14, dice, Pedro le dijo, aunque todos se abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. ¿Sabes? Pedro es el claro ejemplo del engaño, del orgullo. Como vimos en Proverbios. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? No, Señor Jesús, yo voy contigo, yo muero hasta la cruz contigo. ¿Qué pasó cuando lo arrestaron? Lo negó. Y cuando estudiamos la negación de Pedro, no quiere decir que negó a Pedro. ¿Sabes Pedro qué hizo? Pedro, para desligarse totalmente de Jesús, decía malas palabras, decía vulgaridades, se quería desligar totalmente de que lo reconocieran y que hacía parte de los discípulos. Así tal fue el punto del orgullo de Pedro. La autosuficiencia nos lleva a creer que estamos haciendo todo bien, pero al final la realidad es que podemos caer porque revela nuestro corazón. Y como ve al principio, todos tenemos orgullo de una u otra forma. Ahora, hablar del engaño también es necesario hablar de la ceguera espiritual. Otro ejemplo que vemos aquí, el apóstol Pablo. ¿Sabes que Pablo era una de las personas más preparadas que podemos ver en todo el Nuevo Testamento? Tipo era un crack, el hombre estudió en las mejores academias de los judíos. Dice que era discípulo de Gamaliel, dice que era fariseo de fariseos, dice que era, no solamente eso, tenía doble ciudadanía, la ciudadanía romana y la ciudadanía judía. Hablaba varios idiomas, era de lo mejor. Pero sabes, su ceguera espiritual era tan horrible que él mismo pidió cartas al concilio de Jerusalén para ir y agarrar a los cristianos y consentir en su muerte. ¿Sabes? Era tanta la ceguera espiritual de Pablo que estuvo presente cuando apedrearon a Esteban y vio y se complació y estuvo ahí cuando lo estaban apedreando a Esteban y lo estaban matando a pedradas. ¿Qué hizo Jesús? Tuvo un encuentro con Pablo rumbo a Damasco y Jesús lo dejó ciego por 3 días. Dice, ok, eres ciego espiritualmente, pues ahora te voy a dejar ciego físicamente. Y ahí Pablo totalmente cambió su forma de pensar, se le quitó su ceguera espiritual. Pero aún así, con todo y su orgullo, porque era un hombre muy orgulloso, dice Pablo en su palabra de que Dios le dejó un aguijón. ¿Para qué? Para que no se exaltara, porque después de que Pablo llegó a los pies de Cristo, subió al tercer cielo, tuvo experiencias
que ningún otro cristiano había tenido. Y dice que le dejaron ese aguijón, ¿para qué? Para que no se exaltara. Dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía Pablo. Pero su ceguera espiritual lo llevó a una ceguera física, pero también a quererse engañarse. El orgullo es que es tan engañoso que muchas veces a las cosas buenas, como le hacía Pablo, como decir que venimos a la iglesia, como decir que servimos o que hacemos ciertas obras, podríamos decir de caridad, o que servimos en ministerios, que ayudamos aquí, que ayudamos allá. Si es para llenarnos nuestro ego, ahí estamos cegados por el orgullo. El orgullo a veces nos llega a un punto que, al igual que Saulo, podemos estar usando muchas veces el nombre de Dios para destruir a otros, con nuestras palabras o con nuestras acciones. El hecho de que seamos cristianos y que tengamos de vivir vidas buenas no quiere decir que nuestro orgullo no hiera a los demás. Muchas veces nuestro orgullo hiere y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y sabes, yo he comprobado esto múltiples veces en mi vida. No quiero decirles aquí que yo soy perfecto, no, para nada. Y he dado muchos ejemplos y aún yo me he creído muchas veces el súper espiritual. Algunas de esas, sabes que cuando yo era más joven, una vez me invitaban a predicar a un evento de jóvenes, yo era pastor de jóvenes. Y yo fui allá con mi grupo de jóvenes y fui muy creído con mi Biblia aquí debajo del brazo, porque yo estudiaba en un seminario y yo me creía la última Coca-Cola del desierto. Pensé que yo era el que tenía toda la sabiduría de Dios. Y llegué allá a ese lugar y ese era un evento para jóvenes donde cantaban un poco de música urbana cristiana. Y yo estuve ahí por 10, 15 minutos y después le dije a todos los líderes que nos vamos de aquí, esto es de Satanás, esto no sirve para nada. Y hasta el día de hoy me arrepiento de no haber podido compartir la palabra de Dios por mi orgullo, estúpido. Otra vez me invitaron a un concierto cristiano y como yo era tan espiritual, llegué allá a la puerta y dije, no, yo que voy a entrar a estos pecadores que se mueran en el infierno, saltando y todo eso allá. Y cogí la vuelta y me fui con los que estábamos ese día. Y ahí te digo, qué tonto fui. Me había ido allá y a saltar, a alabar a Dios y disfrutar del concierto, pero el orgullo me ganó. Hace poco, unos años atrás, recientemente, mi orgullo me llevó a confrontar a un amigo de la manera incorrecta, creyéndome yo superior a él. Porque yo estaba pasando por un proceso donde Dios me estaba transformando y entonces yo sentía que yo levitaba y cuando le fui a decir las cosas le dije de una manera orgullosa y altiva. Casi pierdo esa amistad y hasta el día de hoy todavía me arrepiento. Digo, ¿cómo fui? ¿Y cuántas veces? A veces escuchamos predicadores en la radio, en la televisión o en persona y los criticamos. Yo los critico, yo estoy loco de qué está hablando. No, es que eso no va de acuerdo a como yo ahora veo la vida espiritual. Y encasillamos, pero eso simplemente es muestra del orgullo que hay en nuestros corazones y muestra de mi orgullo que hay. Ahora, punto número 2, la batalla. Una batalla, hay un engaño del orgullo, pero también hay una batalla. El orgullo va en contra de Dios y su corazón. Ok, dice Santiago 4:10. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, porque que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Y sabes, aquí el versículo 6 es claro, dice que Dios se opone a los orgullosos, dice Dios se opone a los orgullosos. Y esto de oponerse a los orgullosos es que cuando nosotros dejamos que el orgullo gobierne en nuestro corazón, Dios simplemente resiste. Se opone significa que resiste activamente al soberbio. Cuando hay orgullo en nuestro corazón, hay una resistencia de Dios hacia nosotros.
¿Por qué? Porque batallamos con el orgullo, porque el orgullo que busca llevarse el crédito por nuestros talentos, nuestros logros, en vez de dar el éxito a Dios, que es el que nos lo ha dado. Batallamos con el orgullo, ¿por qué? Porque nos invita a competir con los demás, a envidiar a los demás, a querer demostrar que somos mejor que los demás. Batallamos con el orgullo porque nos motiva a buscar aprobación y a vivir de los likes o de la aprobación de los demás. Yo me pregunto, y solo como pregunta, ¿cuántas veces tú te cuestionas antes de publicar algo en Instagram, en Facebook o en tus redes sociales? Y la pregunta debería ser esta: ¿qué es lo que realmente buscamos cuando publicamos algo en las redes sociales? ¿Qué estás buscando o qué estamos buscando mejor cuando tú pones tus publicaciones en tus redes sociales? Que los demás vean lo lindo que lo estás pasando, y no está mal hacer esas cosas. No quiero que digan, no publico nada. Pero yo quiero que te cuestiones antes y digas, ¿cuál es el motivo de mi publicación? ¿Quiero exaltarme a mí? ¿Quiero mostrar dónde estoy? Aquí en la playa pasándola bien. ¿Quiero demostrar que yo sí estoy pasándola bien y de pronto tú no? ¿Quiero demostrar que ahora yo tengo un éxito, que Dios me está dando la oportunidad de tener vacaciones y tú no? Les puedo garantizar que mucha del porcentaje de nuestras publicaciones van más enfocadas en celebrarnos a nosotros mismos, en mostrar que estamos bien, en mostrar lo exitosos que somos, en mostrar cómo está la vida, que en cualquier otra cosa. Y no está mal que publiquemos, pero el punto es cómo lo estás haciendo, por qué razón lo estamos haciendo. No solamente en Instagram o en Facebook, en el LinkedIn, cuando queremos nuestras cosas de trabajo. ¿Qué buscamos con poner tantas cosas y tantos éxitos y tantos proyectos que hemos hecho? ¿Cuál es el objetivo de eso realmente? ¿Darle la gloria a Dios o darnos la gloria a nosotros mismos? Y ahí es donde batallamos con el orgullo, porque acuérdense, todos batallamos con esto. El mismo pasaje nos revela la tensión que hay entre la batalla constante entre la humanidad, en la humildad y el orgullo. Dice que nos humillemos ante Dios y que resistan al diablo. Humillarse y resistir, hay una batalla constante. Acérquense a Dios, lávense las manos, purifiquen su corazón. ¿Por qué? Porque nuestra lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Hay una lealtad dividida entre lo que Dios quiere hacer y lo que el mundo nos pide hacer. Y hay una batalla constante. Dice que haya lágrimas, lamento y llanto en lugar de risa, tristeza en lugar de alegría. ¿Para qué? Para podernos humillar delante de Dios y que Él nos levante. Y qué difícil es humillarnos delante de Dios para después que Él nos levante. Tan difícil. Pero sabes, algo hermoso de la palabra de Dios es que la palabra de Dios siempre nos da esperanza. Por lo que estemos ahorita indagando en lo malo y el orgullo y cómo es, pero la palabra de Dios siempre nos da esperanza. Nos da una acción, nos muestra la salida. Y aquí es donde está el punto 3, la solución. ¿Cuál es la solución? Jesús se hizo siervo para darnos el ejemplo. Mira lo que dice Filipenses 2:8-3, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y lo hermoso de este pasaje no es solamente que encontramos el evangelio perfecto, de que Jesús bajó como siervo, dejó su trono, dejó de ser Dios, nació aquí en un pesebre, nació como un niño pobre y después murió en la cruz como la peor muerte, como morían los criminales. Se entregó humildemente, ¿sabes para qué? Para darnos a nosotros la entrada directa al Padre, para quitarnos, para limpiarnos del pecado, para que pudiéramos cambiar nuestras vidas. Y aquí encontramos ese evangelio, pero también encontramos el ejemplo perfecto de cómo vencer el orgullo. Si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se negó
El Creador se negó, se bajó, murió, se humilló. ¿No podremos hacer nosotros eso mismo? Mira lo que dice el primer versículo. No sean egoístas. No tratemos de impresionar a nadie. Seamos humildes. ¿Cómo? Considerando a los demás como mejores de nosotros. No nos ocupemos solamente de nuestros propios intereses, sino también de los demás. ¿Sabes que la única forma del orgullo es egoísmo? Y mira el versículo que dice, en vez de ser egoísta y tratar de impresionar, porque eso es lo que hacemos cuando somos orgullosos, tratar de impresionar a otros, dice que nos humillemos. ¿Cómo? Considerando a los demás como mejores a ustedes. ¿Sabes cuál es la solución? No solamente que Jesús murió por nosotros, pero que tengamos la actitud. Y en vez de ser egoístas, orgullosos, es que consideremos al de al lado. Mira al que está al lado tuyo y dile, te voy a considerar más que lo que yo me considero a mí. Es difícil, ¿cierto? No nos ocupemos solamente de nuestros propios intereses. ¿Cuán metidos estamos en cumplir nuestras metas y nuestros planes, nuestro éxito? Tener nuestra mejor casa, tener nuestro mejor trabajo, ser el mejor en el equipo de fútbol, ser el mejor en los deportes, ser el mejor en la escuela. Que nos encerramos tanto en el yo de nosotros que se nos olvida que hay cosas mejores, que podemos también ayudar a los demás y no solamente preocuparnos de nosotros mismos. El pasaje lo dice. Ahora, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se ve eso en la práctica, en el día a día? Aquí te doy algunos ejemplos, porque la solución ya está. Primero, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, para que esto pueda cumplir algo de efecto, tienes que tener una relación con Cristo. Si Cristo no es el Señor de tu vida, si tú no has reconocido que somos pecadores, que el orgullo nos separa de Dios, que hay una salida y es la cruz directa al Padre. Ese es lo primero. Y segundo, tomar la actitud de Cristo, de humillarnos, de negarnos a nosotros mismos, de no pensar tanto en el yo, pensar en los demás, dejar de ser egoístas, dejar de querer presumir. Ahora, ¿cómo ganamos las batallas del orgullo? ¿Cómo hacemos esto práctico? Bueno, aquí te voy a dar algunos ejemplos. ¿Cómo se vería esto en la paternidad? ¿Qué tal cuando tus hijos te saquen de casillas y te den ganas de agarrarlos y, mejor dicho, meterlos en el closet? ¿Sabes? Mis hijos están aquí, no puedo mentir, yo he estado en esa situación múltiples veces. Y gracias a Dios por mi hijo Mateo, que es el tipo más calmado que yo conozco. Me tiene gracia insuficiente, al igual que mi esposa y mi hija. Pero, ¿sabes? Piensa antes de actuar. Si yo pensara antes de actuar, el orgullo no me pegaría. Porque cuántas veces nuestros hijos no tantean nuestro orgullo y como orgullo de padres queremos que se sometan. Es que yo soy el papá. ¿Serio? Someternos, pensar 2 veces antes de actuar. ¿Qué tal en el matrimonio? Cuando tu esposa o tu esposo te lleva a la contraria, que imagino que es muchas veces. No, me imagino. Cuando te incomoden, saben que las palabras a veces de nuestros cónyuges son las que más incomodan porque como nos conocen tanto, nos dicen la verdad o nosotros decimos la verdad y nos duele. Y cuando te duele, cómete tu orgullo. Y es de parte y parte, no solo para las mujeres, para los hombres también y viceversa. Cuando te digan cosas que no te gustan, cuando te pegue directamente el orgullo, detente, niégate a ti mismo. Considera a tu pareja como superior a ti mismo. Humíllate. No tienes que ganarlas todas. Es la frase favorita a veces que me dicen, no las ganes todas. Yo sí quiero. Difícil hacer esto. Difícil. Pero eso va también, como dije, de parte y parte. ¿Qué tal en lo social? No busques la aprobación de todo el mundo, no la necesitas. Porque el orgullo te va a pegar fuerte ahí en el medio del pecho. Cuando no seas parte de un grupo, cuando no te inviten a una celebración donde no has sido invitada, cuando te quedes fuera del círculo social donde están los demás pero tú no estás, déjalo ir, humíllate. El único que tiene que aprobar tu vida y tus relaciones es Dios, tu Padre Celestial. Cuando buscas la aprobación de los demás y te haces la víctima, lo único que tienes es orgullo disfrazado, déjame decirte. Y esto se lo lleva a 2 cosas, a la envidia y al egoísmo.
¿Qué tal al dar reconocimiento? Da el crédito cuando alguien lo merezca. Dile, lo hiciste bien, buen trabajo. Cuando no lo haces sabiendo que el otro hizo bien, estás siendo orgulloso. Y eso es un indicio de que te crees mejor y que tú piensas que tú lo hubieras hecho mejor, o peor aún, quisieras estar haciendo lo que esa persona hace. Y tu orgullo y tu envidia no te lleva a reconocer que el otro también tiene talentos. Y eso es algo que muchas veces hacemos. Compartí antes, a veces incluso estando aquí predicando, luchamos los predicadores con el hecho de cuántas palmaditas me van a dar o lo estoy haciendo bien. Y está bien reconocer, pero cuando el propósito y cuando uno se checa y quiere hacer eso para que le estén reconociendo siempre, ahí hay pecado, no está correcto eso. Es lo mismo al buscar reconocimiento. Por otro lado, no busquemos tener el crédito siempre. Las palmaditas en la espalda que te adulen cada vez que haces algo. Cada vez que hacemos eso le quitamos la gloria a Dios y nos la estamos dando a nosotros mismos. Y claro que sí, está bien a veces uno querer que le digan, oye, bien, lo hiciste bien y reafirmación. Pero cuando todas las veces, todo el tiempo buscas que te reconozcan y que te adulen, eso está incorrecto, eso es orgullo. Porque quieres tomar el lugar de Dios en lugar de Él. No esperes que te digan, lo hiciste bien cada ratico, cada vez que haces algo. El reconocimiento sano sí existe, hay que reconocerlo. Pero debe venir de otros de una manera desinteresada, no porque nosotros lo busquemos o porque sea lo que nos llene y nos infle. Para los jóvenes que están aquí, humíllate. No pienses que una carrera, no pienses que los deportes, no pienses que porque tienes habilidades en algún área eres mejor que los demás. No malesprecies a los contrincantes o a las otras personas, o a los otros jóvenes, o a las personas con las que te rodeas. Dales su lugar. Pero lo más importante, cuidado con la rebeldía con sus padres. Los hijos rebeldes con las instrucciones, y luchamos todos en esta área en algún punto. Queremos simplemente hacer nuestra voluntad porque somos jóvenes y somos rebeldes y no queremos que nuestros padres nos digan qué hacer. Algo con lo que batallamos. Pero si tú no obedeces a tus padres, ¿cómo vas a obedecer a Dios, a tu Padre Celestial? Y aquí me podría quedar con infinidad de ejemplos. Eso simplemente son palabras que Dios puso en mi corazón, ejemplos que Dios puso en mi corazón. Pero yo te quiero invitar de que si el Espíritu Santo habló hoy a tu corazón a través de su palabra y te trajo convicción en que tienes algún pecado de orgullo que tienes que dejar, si algún área Dios te está hablando, porque lo que yo dije aquí son palabras, pensamientos míos, palabras que Dios me puso en el corazón, o lo más importante es que el Espíritu de Dios habla a tu vida. Y estoy convencido de que Él ha hablado a tu vida esta mañana. Y estoy convencido de que vas a tener que llegar y estás luchando de pronto en este momento. Y de pronto boté una piedra que no esperabas que iba a botar. Gracias a Dios yo no predico cada domingo, no soy el pastor, entonces puedo hacer eso. Pero sabes, mi corazón, de cierta manera el corazón pastoral lo tengo porque amo a mi iglesia. Y porque yo sé que muchos necesitamos escuchar eso, incluyéndome yo también. Porque el orgullo es algo que está ahí. Y sabes, el orgullo es tan sutil y tan falible que lo ocultamos tan fácilmente. Y yo solamente pido que el Señor te haya hablado a ti esta mañana. Y te quiero dejar con la idea central. El orgullo siempre va a estar presente en nuestras vidas. La diferencia está en cómo respondemos a él. Podemos luchar y someterlo porque está ahí, o podemos alimentarlo y darle cabida suelta hasta que nos inflemos, se dañen nuestras relaciones, se dañe nuestra comunión con Dios y ya no podamos hacer nada. ¿Sabes? Dios resiste a los soberbios, pero abraza a los humildes. Yo quiero ser humilde y lucho día a día. Y mi invitación es que tú hagas lo mismo. Nada mejor que poner a otros por encima. ¿Y cuánto cuesta? Pero sabes, tenemos al Espíritu Santo, a la espada de la palabra de Dios que nos redarguye y nos convence de pecado. Acompáñame a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, Dios. Gracias porque a veces es tan fuerte, Señor, a veces es dura, pero es tan
reconfortante, Padre. Gracias porque tú nos has dado el privilegio, Señor, la oportunidad de escuchar tu palabra, de tener las enseñanzas en tu palabra, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú hayas hablado a sus vidas, así como lo has hecho a la mía, que tengamos el deseo, Señor, el corazón de humillarnos ante ti, de reconocer que sin ti nada somos, de reconocer que hay orgullo, Señor, que nuestras relaciones a veces están quebrantadas por el orgullo, que nuestros hogares están quebrantados por el orgullo, que es un enemigo silencioso que ataca cada área de nuestra vida, así como dañó la vida completa de Satanás, Padre. Ayúdanos a humillarnos ante ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén.